Izuka cerró la puerta suavemente mientras entraba a su casa. Su madre corría desde la cocina donde había comenzado a preparar la cena. ¿Cómo te fue en la escuela?, preguntó Inko mientras se limpiaba las manos en el delantal. Fue diferente, dijo Izuka mientras colgaba su abrigo y su mochila. Se volvió para mirar a su madre y le dio una pequeña sonrisa. Cuidadosamente mantuvo su muñeca fuera de la vista, simplemente no podía decirle a su madre todavía. Su marca con Katsuki era demasiado extraña y rota como para que se sintiera emocionada, y una vez que su madre supiera quién era, estaría feliz. Exigiría invitar a Katsuki a cenar e Izuka simplemente no estaba lista para entrar en detalles. ¿Hiciste amigos? Se apresuró a seguir a su madre hasta la cocina. Sí, creo que sí, dijo mientras se sentaba en una silla a la mesa. Ide y Ochako. Oh, un niño y una niña, qué emocionante. Tendrás que invitarlos a cenar algún día, ha pasado tanto tiempo desde que Katsuki solía venir. Al oír mencionar a Kachan, sintió que su marca comenzaba a calentarse, una sensación relajante en lugar del ardor de antes. ¿Qué pasó en tu primer día? En realidad, tuvimos exámenes para nuestros quirks, dijo Izuka cada vez más emocionado. Quedé en un 10º lugar y superé todos mis puntajes de la escuela primaria. Había tantos quirks geniales que tenían mis compañeros de clase, una gran variedad de ellos. Y mi maestro es Aizawa Sauta, la mamá de Erasurea. Él puede anular cualquier quirk. Esa chica que mencioné, Ochako, puede tocar algo y hacerlo más liviano. Las cosas pueden flotar, es como gravedad cero. Y luego Ide tiene motores en sus piernas. Ella había comenzado a entusiasmarse con sus compañeros de clase mientras su madre escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza de vez en cuando y emitiendo sonidos de asombro. Todos se quedaron mirando en estado de shock a Aizawa Sensei. Él acababa de anunciar que había mentido, nadie iba a ser expulsado, él solo quería que estuvieran en su mejor momento. Alrededor de ella la gente comenzó a gritar sorprendida. Donde sea que hayamos terminado aquí, sus documentos sobre el plan de estudios y demás están de regreso en el aula, écheles un vistazo. Aizawa luego se dio la vuelta y comenzó a caminar, pero no antes de darle a Izuka un pase para las enfermeras. Después de que se curó, volvió a clase, tomó el papel que la colocaba en el 11º lugar y su rostro se iluminó. Su práctica había dado sus frutos, no quedó en el primer lugar, pero tampoco en el último. Había margen de mejora y ella lo iba a hacer, su objetivo era llegar a lo más alto. En el primer lugar estaba una chica llamada Momo y en el último lugar Mainete. Después de la cena, cuando Izuka se estaba preparando para descansar y relajarse antes de acostarse, recordó que necesitaba enviarle un mensaje de texto al MIG, ya que no lo había hecho antes durante el día. El hecho de no tener nunca un quirk y luego adquirir uno afecta de alguna manera el proceso de MAG. Creo que el mío está mal o roto, ¿sabes algo? Dejó el teléfono y se sentó a esperar una respuesta de él mientras tomaba su ropa de dormir. Sonó un bing que anunciaba que alguien le había enviado un mensaje de texto. Nos vemos en la playa. Corrió por su habitación, tomó su sudadera con capucha y se la puso antes de ponerse sus Converse rojos. Se recogió el pelo rizado en una coleta alta y salió corriendo de su habitación. Mamá, gritó mientras se dirigía a la puerta principal. Mi sensei necesita verme. Voy a ir a conocerlo. A pesar de que Inko nunca había conocido a esta persona antes, permitió que su hija fuera. Su hija le explicó que su trabajo a veces obligaba a que se reunieran tarde por la noche, pero que ella siempre llegaba a casa antes del toque de queda. Hasta ahora, siempre había regresado antes de las 10 y a Inko no le importaba. Habiendo corrido todo el camino hasta la playa, Izuka llegó antes que al MIG, así que caminó hasta la orilla del agua y se sentó. Una parte de ella esperaba que su marca estuviera bien, que ella y Katsuki no estuvieran condenados, pero seguía recordando que él tenía una marca desde que eran niños. He llegado, exclamó una voz fuerte cuando se detuvieron junto a la pequeña niña. Al levantar la vista, vio al MIG elevándose sobre ella, con una sonrisa en su rostro, como si acabara de hacer su trabajo de héroe. Al instante siguiente, se desinfló, saliendo humo de su piel y ahora era solo un poco más alto que ella. Skeletor, dijo Izuka juguetonamente con un guiño mientras se sentaba a su lado. Resoplando, se agachó hasta el suelo y luego le dio un empujón en el brazo. La fuerza del golpe no fue fuerte, pero Izuka era pequeña, por lo que la hizo caer de bruces sobre la arena. Oye, ¿cómo me llamo?, preguntó con una ceja levantada mientras ella se levantaba. Sí, Touchi. Otra sonrisa burlona se dibujó en su rostro, pero él la dejó pasar. En su opinión, era mejor que Skeletor. Cuando ella se acomodó a su lado,
Él la miró y notó cómo jugaba con la manga de su sudadera. Así que ya tienes tu marca, exclamó, señalando hacia donde la mano de ella todavía sujetaba el extremo de su sudadera. ¿No es emocionante? Izuka bajó la mirada hacia su regazo y sus ojos se dirigieron rápidamente a la marca que estaba cubierta. Sus dedos tocaron ligeramente el material sobre el lugar donde estaba. Creo que algo no va bien, Touchi, dijo en voz baja, con voz débil. Sé que me he unido a él, pero él tiene una marca desde que éramos niños. No podría haberse unido a mí, ¿verdad? Eso solo ocurre entre personas con peculiaridades. Toshinori miró fijamente al océano tratando de encontrar una manera de responder a su pregunta. No sé mucho sobre las marcas, ni cómo funcionan, dijo Toshinori con un suspiro. Sin embargo, yo tampoco tenía ningún don cuando tenía tu edad, y ninguna marca. La obtuve después de que me aprobaran el One for All. Se subió la manga mostrando los copos de nieve blancos que cubrían su muñeca, todos de diferentes tamaños, y allí, en la parte inferior de su muñeca, estaba la imagen de una antorcha. Los ojos verdes de Izuka se abrieron de sorpresa. Él, Al-Mikt, le estaba mostrando una parte importante de él. Ningún héroe muestra su marca, podría revelar quién era su vinculado y poner a esa persona en riesgo. El hecho de que él la mostrara significaba que confiaba en ella, completamente. Touchi dijo sorprendida. Esto, ni siquiera pudo empezar la frase. Era una gran muestra de confianza. No tener ningún don y luego obtener ambos no debería afectar la marca. El destino, o lo que sea que marca a las personas, los unió por una razón. Si algo está mal, tal vez tenga más que ver con su relación. Las personas que tienen dones se unen con quienes no los tienen, es raro, pero sucede. No podría haberse unido a mí, está bien. Quiero decir que las personas marcadas solo muestran buenas emociones entre sí, incluso cuando están enojadas. Él me odia. No hay amor, ni por amistad ni por nada. Sus ojos habían bajado de su marca mientras él se cubría la espalda para aterrizar en su regazo una vez más. Quizás deberías hablar con él, averiguar si fuiste tú, apuesto a que lo fuiste, luego arreglar lo que sea que esté mal. Lo único que sé, Izuka, es que un vínculo roto es doloroso, para ambas partes. No estaba destinado al dolor y la ira. Izuka solo asintió, su marca no la había lastimado desde que Kachan había intentado atacarla, pero ya no quería hablar de eso. Estaba segura de que él se había unido a ella cuando eran niños, una vez le había gustado, pero descubrir que no tenía ningún don no había cambiado. La odiaba. ¿Entonces te uniste a alguien?, preguntó ella, tratando de cambiar de tema. Toshinori volvió a mirar las olas, con una mirada distante en sus ojos. Creo que esa es una historia para otro momento, pequeño Midoriya. El dolor que impregnaba su voz la hizo olvidarlo, él no le debía nada y sonaba muy triste. No obligaría a esos recuerdos a volver a aparecer. Colocó su mano sobre su brazo y ambos continuaron mirando el océano, ambos pensando en las personas con las que se habían unido. Al día siguiente Izuka había llegado a la escuela. El día comenzó con un repaso de las clases habituales, como inglés. Present Mickey impartía esta, e Izuka se había entusiasmado aún más. Luego, durante las clases de la tarde fue cuando comenzó el entrenamiento de héroes. Izuka se sentó en su silla y habló con la chica que estaba a su lado, una que se había enterado que se llamaba Momo. ¿Ya tienes tu marca?, preguntó Momo amablemente mientras se inclinaba hacia adelante. Las mejillas de Izuka se oscurecieron ante el pensamiento mientras sus ojos se dirigían hacia donde Bakugo estaba sentado un par de asientos más allá. Sí, dijo en voz baja, sin querer atraer la atención de su vinculado. No estaba lista para tener esa conversación como la que habían tenido ella y Al-Mikt. Lo hice en nuestro primer día. Sí, yo también, dijo Momo con una sonrisa. Creo que hubo algunos de nuestros compañeros de clase que sí lo hicieron. Izuka sonrió, feliz de saber que muchos de sus compañeros de clase habían podido encontrar eso en alguien más. Aunque no sé qué tan bien irá, él ni siquiera parece notar mi presencia. Izuka miró a Momo, que parecía molesta mientras miraba su manga, donde estaba segura de que estaba escondida la marca. Ah, sí, preguntó Izuka intentando sonar reconfortante. Si ella se hubiera unido a él, entonces el chico ya lo habría hecho o lo hará, todo dependía de si ya le había prestado atención. Sí, es muy distante y nunca puedo saber qué está pensando, dijo Momo mientras sus ojos bailaban por toda la habitación, sin querer mirar demasiado tiempo a la persona con la que se había unido. Es frío. Sí, puedo entenderlo, dijo Izuka, y sus ojos se dirigieron a la rubia antes de que pudiera detenerse. Su madre le dirigió una pequeña sonrisa,
pero no pudieron continuar su conversación porque la puerta del aula se abrió de golpe y una rubia corpulenta y familiar entró en la habitación. He entrado por la puerta, como siempre, anunció Al-Miq deteniéndose en la puerta y mirando a los niños que estaban dentro. Izuka puso los ojos en blanco cuando lo vio. Esa era una entrada muy poco normal, pero con Al-Miq era bastante normal. Todos a su alrededor se emocionaron ante la perspectiva de que Al-Miq les enseñara. El hecho de que el héroe número uno les estuviera enseñando cautivó a todos. Izuka se emocionó, nunca le había dicho que iba a ser uno de sus maestros, pero pensó que quería mantenerlo como una sorpresa. Esta clase se llama Entrenamiento Básico de Héroes. Entró de lleno en la sala y posó. Es una clase que los moldeará y los convertirá en héroes. Hoy haremos entrenamiento de batalla, así que pónganse sus disfraces y vamos. No hay tiempo que perder. Izuka levantó la vista sorprendida de que ya fueran a hacer algo tan práctico y físico, pero tenía sentido, solo estuvieron aquí durante 3 años antes de convertirse en héroes, no tenían el lujo de ir lento. Podía ver cómo Bakugo se tensaba, pero estaba feliz, ella sabía que lo estaba. Al apartar la mirada de Bakugo, se dio cuenta de que había dicho disfraces, como sus disfraces de héroe. Con solo pensarlo, Izuka se emocionó. Su madre había salido y le había hecho un disfraz, uno que estaba basado en sus propios dibujos, y le encantó. Después de cambiarte, sal por orden de llegada a la base, Beta, dijo Al-Miq antes de desaparecer por la puerta, sin esperar a que nadie se apresurara a prepararse. Se puso de pie y caminó con Ochako y Momo hacia los vestuarios, esperando que cogieran los suyos antes de dirigirse a los vestuarios de las chicas. Oh, te estoy tan emocionada de usar esto, dijo Ochako mientras prácticamente saltaba al lado de Izuka. Sí, desafortunadamente va a ser un poco más revelador de lo que me gusta, pero mi don lo hace inevitable, dijo Momo frunciendo el ceño. Izuka le envió una sonrisa reconfortante mientras le daba una palmadita en el hombro a su nueva amiga mientras entraban a los vestuarios. Izuka se puso rápidamente el suyo. Mirándose en el espejo, se miró a sí misma vistiendo un mono verde claro con detalles blancos en el costado, el material abrazaba sus curvas, alrededor de su cintura había un cinturón de herramientas rojo, en sus pies botas negras largas que llegaban hasta justo debajo de sus rodillas. En sus rodillas y codos había protectores negros y llevaba guantes blancos en sus manos. En su rostro había una máscara que tenía largas fisuras como orejas, que casi parecían una versión del cabello de Al-Miq, y alrededor de su cuello había un respirador con una sonrisa dibujada en él. Pensó en cuando su madre le había dado el traje, había estado hablando por teléfono con Al-Miq, preocupada porque la habían registrado como Querclis, cómo lo arreglaría y obtendría su forma de disfraz. Izuka, puede que sea demasiado pronto, dijo su madre mientras sacaba algo de tela de una bolsa. Pero felicitaciones por entrar. Sus ojos se abrieron ante el regalo, a la altura máxima sabía que cabría, su madre era buena en esas cosas. Me doy cuenta de que no es lo mejor. Emou, sin embargo, su madre la interrumpió, pues necesitaba sacarse esa idea del pecho. Su rostro estaba abatido y una expresión desgarradora llenaba sus rasgos mientras miraba a su hija. Noté que tu cuaderno estaba abierto, te habías quedado dormida en tu escritorio, miré, yo. Su voz se quebró mientras daba un paso más cerca de su hija, sus ojos verdes similares se llenaron de lágrimas. Dije cosas horribles, siempre me arrepiento de lo que dije. Unas palabras pasaron por su mente, la voz de su madre diciéndole que lo sentía. En ese momento no había querido oír esas palabras. Me había dado por vencida contigo, Izuka, fue terrible de mi parte, pero tú nunca lo hiciste, seguiste persiguiendo tu sueño. Su madre la abrazó, mientras Izuka la envolvía con sus brazos sin fuerzas. Lo siento, mi amor. Por ahora, te estaré animando con todo mi ser. Se apartó y le mostró el material. Izuka sonrió al ver su reflejo, no importaba si no era vanguardista o genial, ese era su disfraz y estaba orgullosa de él. ¿Vienes?, dijo Ochako, dándose la vuelta para mirar a Izuka. Se levantó la máscara y la dejó en su lugar antes de saludar a su amiga con la cabeza. Ya voy. Corrió con Ochako mientras alcanzaban al resto de la clase que se dirigía al campo de entrenamiento. Izuka miró a su alrededor con entusiasmo mientras observaba los disfraces de los demás, se veían increíbles. No podía esperar a verlos en acción, a ver cómo ayudaban a mejorar las peculiaridades y el estilo de batalla. Sus dedos ansiaban tener su bolígrafo y su cuaderno para comenzar a escribir todo lo que observaba. Bien, mis pupilos, gritó Al-Miq al ver a los estudiantes que se dirigían hacia él. Es hora.
Al-Mikth arqueó las cejas al ver las orejas de Midoriya que le resultaban familiares, decidió burlarse de ella más tarde. Me hubiera gustado ser más específica con mi disfraz, dijo Ochako con una sonrisa tímida. Es voluminoso y curvilíneo, un poco vergonzoso. Pero el tuyo se ve lindo. Me encantan tus botas, señaló los zapatos que llevaba Izuka. Sí, mamá hizo el mío, aunque creo que el material es un poco más ajustado que el que mamá quería, convino Izuka. Tiró de la tela e hizo una mueca al ver que se ajustaba a su cuerpo. Un compañero de clase llamado Mainete miró a las dos chicas que estaban a un par de pasos de Izuka. Comenzó a temblar y a mirarlas con asombro, mientras babeaba levemente. Estar en el curso de héroe es lo mejor, dijo con el pulgar hacia arriba hacia Izuka, lo que hizo que ella se sintiera un poco incómoda con su apariencia. Izuka comenzó a tartamudear mientras daba un gran paso hacia atrás alejándose del chico de cabello morado. Bakugo, que se había acercado inconscientemente a Midoriya, escuchó lo que había dicho Mainete. Pequeñas explosiones estallaron en su mano mientras la ira por sus palabras nublaba su mente. ¿Cómo se atreve a pensar eso sobre Koneko? Sus pensamientos internos eran gruñidos apenas audibles mientras comenzaba a caminar hacia el miembro más bajo de la clase. Izuka, al ver una abertura para dejar al monstruo morado, se movió hacia donde Bakugo se acercaba rápidamente mientras el vínculo la movía instintivamente en su dirección. Tenerla tan cerca nubló su mente con todos los pensamientos que había metido en su cabeza desde que se enteró de su don y Mark. Su ira por Mainete se evaporó y su confusión y enojo por ella regresaron. Con un gruñido se alejó, no queriendo lidiar con ella, tenía que aclarar sus ideas. Al notar que se estaba alejando de ella, Izuka siguió caminando hacia una persona en clase con la que nunca había hablado, en absoluto. Su cabello era extrañamente de dos colores, pero ella sabía que casi nunca hablaba, y la única mirada que le daba a alguien era una mirada de desinterés. Él también estaría seguro de pararse al lado. Hola, Todoroki, dijo amablemente, asintiendo con la cabeza. Sus ojos desiguales la miraron antes de asentir con un pequeño movimiento de cabeza. Ahora, vamos a pasar a la fase 2, dijo el Mick mientras sonreía a todos sus estudiantes. La mayoría de las veces lucharán contra los villanos al aire libre, pero los villanos más atroces se enfrentarán en espacios cerrados. Entre las personas que están confinadas en el interior bajo arresto domiciliario y los tratos del mercado negro, son los villanos más inteligentes los que están en espacios cerrados. Izuka escuchó atentamente al Mick, pero no pudo evitar mirar a Katsuki de vez en cuando, más aún cuando su marca ardía. Kachan no parecía feliz mientras seguía mirando fijamente a Mainete y a Izuka. Nos dividiremos en equipos de villanos y héroes, y nos uniremos a equipos de 2 en 2 para batallas en interiores. Entonces, ¿no hay entrenamiento básico? Pregunta Asui. Ir y hacerlo es el mejor entrenamiento, la única diferencia es que no lucharán contra robots, sino entre ustedes. Todos comenzaron a estallar con preguntas alrededor de Izuka mientras escuchaba. ¿Qué determina la victoria? Pregunta Momo. ¿Puedo matar a cualquiera que se interponga en mi camino? Preguntó Bakugo con un tinte peligroso en sus ojos. ¿Alguien será expulsado como dijo Aizawa Sensei que habría? Preguntó Ochako nerviosamente. ¿Cómo formamos equipo? Preguntó Ide levantando la mano en el aire. ¿Qué tan fabulosa es mi capa? Preguntó Aoyama con seriedad. Izuka puso los ojos en blanco, hasta ahora era bastante egocéntrico, pero esperaba que no fuera así en realidad. Después de todo, solo se conocían desde hacía poco tiempo. Al-Mick comenzó a tratar de calmar a todos, agitando las manos frente a él. Tranquilos, mi don no es el de la audición superpoderosa, dijo sacudiendo la cabeza. El plan es que los villanos escondan un arma nuclear en el escondite y los héroes tienen que entrar y encargarse de ella. Ahora, los héroes solo tienen una cantidad limitada de tiempo para capturar a los villanos o conseguir el arma. Los villanos capturarán a los héroes o mantendrán el arma protegida hasta que se acabe el tiempo. Sus compañeros de batalla se decidirán por sorteo. Izuka se emocionó al instante al pensar en el ejercicio que iban a hacer hoy. Sí, los profesionales suelen formar equipo con otros héroes de otras agencias en situaciones de emergencia, dijo mientras comenzaba a pensar en cómo podría suceder todo. Me disculpo por haberme adelantado, ahora lo entiendo, dijo Ide asintiendo con la cabeza. Al-Mick lo saludó con la mano. Vamos. Todos se emparejaron rápidamente, Ochako y ella eran el equipo A, y al mirar a Bakugo descubrió que él e Ide eran el equipo D. Una parte de ella esperaba que no estuvieran juntos, realmente no había querido lidiar con eso. No estaba segura de si realmente podría luchar contra él,
no siendo tan pronto después de unirse con él. Ochako saltaba de un lado a otro junto a ella, emocionada porque las habían emparejado. «Esto va a ser increíble», gritó. «Sí, también estoy feliz de haber formado equipo contigo», dijo Izuka con una sonrisa mientras miraba a Bakugo. «Los primeros héroes son el equipo A», dijo Almik sacando la pelota que tenía su nombre. «Los villanos son el equipo D». Entre su fuerza y la gravedad cero de Ochako, sabía que podía idear algún tipo de plan para poder vencer a Bakugo e Ide. Sus ojos se dirigieron a Bakugo, que parecía complacido con la idea de a quién se enfrentaba. Estaba feliz de que su máscara cubriera sus expresiones, no estaba extremadamente feliz con esto. Iba a ser difícil, eso era seguro. Almik les explicó lo que tenían que hacer y que si iban demasiado lejos, él los detendría. Ambos equipos se marcharon en direcciones opuestas preparándose para el inicio del entrenamiento mientras elaboraban estrategias. Bakugo miró fijamente a la pared, su ira se disparó. Entonces, ella tiene una peculiaridad. Ide se giró para mirar a la rubia y asintió. «Sí, una bomba muy poderosa», dijo mientras se volvía a mirar la bomba, «aunque no es práctica. Parece que le sale muy caro». Katsuki apretó los dientes mientras esperaba que comenzara el entrenamiento, su mente en llamas mientras pensaba en la necesidad de confrontarla, y este entrenamiento le dio la oportunidad perfecta para acorralarla y amenazarla con decirle lo que quería saber. Ella le había mentido. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Fue todo una mentira desde el principio? Sus pensamientos y sentimientos lo llevaban en distintas direcciones. Realmente le costaba pensar con claridad, racionalizar si sus sentimientos eran correctos o si podía ser algo que ella acababa de descubrir. El vínculo y sus propias emociones explosivas luchaban entre sí, a menudo, se mezclaban en un embrollo imperfecto que no tenía sentido y era difícil de analizar. «No creo que sea el mejor plan ir directamente a por Midoriya», dijo Ide mientras se giraba para mirar a su compañero de equipo. «Cualquier mala sangre que haya entre ustedes dos debe ser resuelta fuera del horario de clases». Bakugo había escuchado lo que dijo, pero honestamente ya lo estaba sacando de su mente, un plan ya se estaba formando. Izuka miró hacia el edificio sabiendo que en algún lugar allí estaban sus enemigos escondiendo la bomba que tenían que capturar o detener a los villanos. «Él vendrá a buscarme primero», dijo Izuka, llamando la atención de Uraraka. «Bakugo», dijo ella con cautela. «Él es el que te intimida, ¿verdad?» Izuku se puso rígido ante las palabras, pero asintió, era verdad, sin importar cuánto doliera siempre. «Es cierto que es un idiota», dijo Izuka, ganando fuerza con sus palabras. «Pero es realmente asombroso, sus objetivos, su confianza, su fuerza, su don, es más fuerte que yo en todos los sentidos posibles. Es exactamente por eso que no quiero perder contra él, mi determinación puede ser un poco más fuerte que la suya». Uraraka la miró fijamente, no estaba segura de si Izuka se había dado cuenta, pero mientras él hablaba de Bakugo, ella había comenzado a frotarse la muñeca. Era una acción bastante normal para la chica, especialmente mientras Uraraka la conocía, pero era un hábito que la chica solo hacía cuando mencionaban a Katsuki o estaba cerca. Lo curioso era que era la muñeca en la que todos tenían sus marcas. La chica de cabello castaño lo apartó de su mente, no queriendo terminar esa línea de pensamiento. No era asunto suyo, pero si era cierto, se sentía mal por la chica. Ambas chicas corrieron hacia adelante y escalaron el costado del edificio atravesando una de las ventanas por insistencia de Izuka. Uraraka usó su don para hacerlas más livianas, por lo que no fue una gran molestia. «Tendremos que tener cuidado en las esquinas, no podremos saber si hay alguien al otro lado hasta que sea demasiado tarde», dijo Yusuke y su compañera de equipo asintió con la cabeza. Mientras caminaban Izuka comenzó a afinar su plan, no fue inteligente de su parte usar One for All de inmediato, aún le costaba mucho regularlo, aunque su control había mejorado, pero tenía miedo de lastimarse a sí misma o a alguien más. La idea de que si daba demasiado podría matar a Ide o Kachan, y esa última persona era demasiado para que su mente la comprendiera, por lo que rápidamente se alejó de esa línea de pensamiento. Un fuerte estallido vibró contra las paredes anunciando que el primer ataque había venido de los villanos y, como era previsible, Kachan iba a atacarla. Sintiendo sus movimientos, Izuka solo tuvo una fracción de segundo para reaccionar, su mano se apresuró a redirigir la mano más cercana de Katsuki y la desvió lejos de su rostro, mientras el resto de su cuerpo se estrellaba contra Uraraka, haciendo que ambos tropezaran en el suelo a unos pocos pies de distancia.
Bakugo se estrelló contra la pared que estaba detrás de la chica, su mano que habría golpeado la cara de Izuka no había hecho impacto. Midoriya respiraba con dificultad mientras su visión estaba bloqueada por la tela que colgaba de su disfraz. Estiró la mano y la arrastró hacia abajo, arrancándosela de la cara. Apenas la había rozado, pero arruinó la mitad de su máscara. El olor a tela quemada le quemó la nariz, pero intentó dejar atrás esa sensación. ¿Estás bien?, preguntó Izuka. Sí, no me tocó, susurró Uraraka. Tenías razón, vino a buscarte. Siempre fuiste una buena esquiva, Koneko, dijo Kacchan mientras se apartaba de la pared para darse la vuelta y mirarla. Sus ojos estaban más abiertos de lo habitual, el rojo más intenso, las pupilas casi habían desaparecido. Una fuerza invisible parecía impulsarlo hacia adelante, este era un Kacchan diferente al que ella estaba acostumbrada. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, un movimiento desesperado en la forma en que caminaba antes de que su mano saliera disparada por el aire. Este era el Kacchan de la prueba, el que solo quería causarle daño. Sus acciones apenas fueron pensadas y dirigió su mano derecha instintivamente. Te voy a dejar en un lío justo para que sea legal, dijo Kacchan, y la mirada enloquecida en sus ojos se intensificó. Izuka sabía que Kacchan era inteligente, pensaba que las cosas salían mal, que era inteligente, pero en ese momento, estaba haciendo todo lo contrario. Su mano se disparó para agarrar el brazo que se dirigía hacia ella, una acción que había previsto y estaba preparada para ello. Aprovechó el impulso de su propio cuerpo para levantarlo sobre su hombro y luego, añadiendo su propio poder, lo estrelló contra el suelo. Todo esto sin usar su don, no había sido necesario, él le había dado todo el poder. La acción todavía la hacía respirar con dificultad, Kacchan era más pesado que ella y con el impulso adicional no es una hazaña fácil lanzar a alguien al aire con su pequeño cuerpo. ¿Qué diablos? Koneko, se quejó Kacchan mientras comenzaba a levantarse del suelo, el impacto realmente había dolido, sus músculos estaban tensos y doloridos mientras los movía. Te estás volviendo predecible, Kacchan, dijo Izuka mientras comenzaba a trabajar el dolor de los músculos de su brazo. Sus ojos observaban cada uno de sus movimientos. Analizo a los héroes que creo que son increíbles, que tienen grandeza dentro de ellos, en ese cuaderno mío, el mismo que hiciste estallar y arrojaste por la ventana. No seré tu inútil mascota, Koneko, por siempre, Kacchan, yo soy. Sus divagaciones se detuvieron mientras lo miraba a los ojos, la determinación y la confianza llenaban sus emociones. Soy el Koneko que siempre hará lo mejor que pueda. Esas no eran las palabras que Bakugo quería escuchar. El hecho de que ella acabara de manifestar su intención de comenzar a alejarse de él, de que no siempre estaría cerca, realmente lo irritaba. Provocó que un miedo paralizante se apoderara de su cuerpo antes de que la ira ante el mero pensamiento atravesara la gélida comprensión. Siempre estás gritando tonterías, dijo Bakugo mientras se preparaba para mirarla fijamente a los ojos, pero todo el tiempo tienes miedo y eso me molesta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Bakugo nunca lo entendería, sus sentimientos nunca podrían ser cálidos. Siempre había algo acalorado debajo de su interior. Se preparó para el ataque que se dirigía hacia ella. Su mirada se dirigió a Uraraka sabiendo que esta era la oportunidad de la chica de llegar a la bomba. Kacchan estaría demasiado preocupado por ella como para preocuparse por ir tras la morena. Vamos, le gritó Izuka a su compañera de equipo. Adelante. La acción de apartar la mirada de su oponente terminó siendo una mala decisión, ya que cuando volvió a mirar a Kacchan, recibió una rápida patada en la cara. El dolor estalló en su mejilla cuando su rostro fue lanzado hacia la derecha. Un jadeo escapó de sus labios junto con un hilo de sangre por el impacto. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se obligó a contenerlas, tenía que poder ver. Mientras se tambaleaba por el golpe, sus dedos alcanzaron su cinturón de herramientas y agarraron la cinta de captura, sabiendo que tenía que terminar con esto rápidamente. Kacchan era mucho más poderosa que ella si iba a evitar usar su don hasta que fuera extremadamente necesario. Él tenía la ventaja. Ella comenzó a concentrarse completamente en Kacchan, todo lo que alguna vez había observado de él brotó de su cerebro y le permitió formar un plan y evitar ser golpeada una vez más. Él la atacó nuevamente, esta vez usando su gancho de derecha nuevamente, ella lo esquivó fácilmente agachándose bajo su golpe y alejándose. Mientras esquivaba, intentó envolverlo con la cinta, pero él se soltó. Al poner algo de distancia entre ellos, ella sabía que necesitaría más cinta, no lo sostendría. Él estaba furioso y su fuerza aumentaba porque ya no intentaba contenerse. Tenía que idear un plan,
tenía que mantenerse alejada de él, ya que un golpe podría hacer que no se levantara más. El puñetazo en la cara la dejó todavía conmocionada. Sus ojos se abrieron mientras iba a atacar de nuevo, pero Izuka ya había desaparecido por la esquina, huyendo de él. Izuka sabía que podía superarlo por el momento, era bastante fácil usar su don en las piernas para ganar más velocidad. Bakugo, como se predijo, estaba justo detrás de ella, la conmoción de su partida no duró mucho. No corras, carajo, gritó detrás de ella. Debes haber sido muy divertido, engañándome todos estos años, estoy seguro de que te divertiste con eso. Pobre Bakugo, creyendo que no tenía ningún don, una verdadera risa, bromeando conmigo, ¿verdad? No pudo evitar que el dolor se notara en su voz. Izuka se estremeció al oírlo. Dolor. Ella le había causado dolor. No importa, al final igual te voy a aplastar. Estaba acercándose a ella, estaba demasiado cerca. Dando vueltas en el aire, Izuka manifestó su don en los músculos de su brazo izquierdo, golpeando y cortando a Bakugo. La fuerza del golpe lo hizo caer en espiral hacia atrás antes de golpear el suelo con fuerza. Su respiración se estaba volviendo entrecortada de nuevo cuando aterrizó en cuclillas y se giró para mirarlo con los ojos muy abiertos. Él yacía en el suelo tratando de pensar lo suficiente para levantarse de nuevo. El golpe había provocado que el dolor explotara en su cabeza y que le resultara difícil pensar a pesar del terrible dolor de cabeza. Jamás te mentí, Kacchan, gritó mientras las lágrimas que había intentado contener se derramaban. ¿Cómo había podido pensar eso? No podía mentirle, nunca había sido una opción. Él significaba demasiado para ella, incluso cuando se comportaba como un idiota. Seguía siendo aquel Kacchan de 4 años que la había mirado con ojos de adoración. Sus ojos se dirigieron a su rostro al oírla decir eso. Parpadeó mientras intentaba pensar si había oído bien. Había un zumbido en sus oídos, que antes Izuka también había estado experimentando. Me enteré de mi don hace poco, dijo desesperada. Por eso me duele. Kacchan solo sacudió la cabeza mientras comenzaba a levantarse de nuevo. No podía creerla. Si lo hacía, entonces había estado enojado con ella durante tanto tiempo, había distorsionado sus sentimientos por ella por nada. Mientes, gritó, con los pensamientos confusos y los sentimientos destrozados. Nada tenía sentido, todo le dolía demasiado. Todo lo que podía hacer era arremeter, era lo más fácil para él, le salía de forma natural. Izuka suspiró mientras se secaba las lágrimas antes de usar su don en sus piernas una vez más y desapareció, saltando de las paredes para moverse más rápido. Necesitaba alejarse de él, para reencontrarse con Uraraka. Necesitaban ganar esto ahora. Las cosas se estaban volviendo demasiado complicadas. Bakugo la siguió, pero ella ya no estaba, moviéndose más rápido que nunca. Su mente recordó todo lo que recordaba y lo que ella acababa de decir. Había visto su muñeca ese día en el parque, cuando se la habían revelado. Estaba en blanco. Ella podía tener una peculiaridad, pero eso no significaba que él fuera suyo en su mente. El vínculo no estaba allí. Él estaba confundido. Su enojo tenía sentido. Izuka se apoyó contra la pared tratando de recuperar el aliento y limpiar las lágrimas de sus ojos. Izuka, dijo una voz desde su oído. ¿Qué pasa?, respondió ella poniéndose la mano en la oreja para poder presionar el botón y responder. Ide me encontró, me estoy retirando. ¿Dónde estás?, preguntó Izuka. 5º piso, justo en el centro. Izuka levantó la vista y se dio cuenta de que estaba justo encima de su posición. Se les estaba acabando el tiempo y si no actuaban pronto perderían. ¿Por qué no lo usas?, dijo Kacchan al doblar la esquina, levantando la mano izquierda para apuntarla. ¿O te estás burlando de mí, Koneko? Kacchan, dijo Izuka, dándose la vuelta para mirarlo con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Había tenido razón en que esos giros iban a ser peligrosos. No se había dado cuenta de que estaba allí. Ya no tengo miedo, Kacchan. El sudor le corría por el rostro mientras lo miraba. Una sonrisa le agrietó el rostro, deformándolo. Estoy seguro de que ya lo sabes, Koneko, dijo, haciendo que el apodo sonara siniestro y amenazante. Teniendo en cuenta que me has estado observando, las glándulas sudoríparas de mis palmas secretan algo parecido a la nitroglicerina. Eso es lo que provoca mis explosiones. Suponiendo que realmente hayan hecho lo que pedí para mi diseño, ese fluido se ha estado almacenando dentro de estos guanteletes. El miedo comenzó a apoderarse de su cuerpo cuando escuchó el clic. Su cuerpo se puso rígido, él planeaba usar esa cosa contra ella. Kacchan realmente la lastimaría, él no se contendría. Apenas logró entender a Ide gritándole al oído a Bakugo que quería matarla.
Eso solo hizo que su miedo fuera aún peor. Ella no morirá, no planeo golpearla directamente con esto. La explosión fue asombrosa, llenó el área entre ellos y siguió yendo hacia ella. Todo lo que Izuka tuvo tiempo de hacer fue prepararse para el impacto. Levantó los brazos y los cruzó frente a su rostro. Un grito escapó de sus labios cuando fue golpeada, su cuerpo voló por los aires. La sensación de carne quemada provocó que otro grito llenara el aire. El olor de su carne le provocó arcadas. Su marca comenzó a quemarle dolorosamente la muñeca y de ella parecía salir vapor. Sollozos escaparon de su boca cuando chocó contra el suelo y se obligó a moverse para superar el dolor y apoyarse sobre los codos. La acción le provocó más dolor. ¿Te dieron eso? Jadeó Izuka con el miedo resonando en sus palabras. Usa tu don, maldita sea, con eco. Su voz no sonaba igual en sus oídos, aunque se preguntó si eso era por la explosión. El zumbido le estaba causando dificultades para escuchar algo por encima de él. Cuando el humo se disipó, pudo ver la figura de Kacchan mirándola a través del entorno brumoso. Genial, dijo con el mismo sonido extraño en su voz. ¿Qué pasa? Aún no estás muerta. Levántate, con eco, manteniendo sus ojos en él. Ignoró sus burlas, en cambio necesitaba saber qué estaba pasando con su compañero de equipo. Uraraka, ¿qué está pasando? Ignorándome como siempre, ne. Su voz sonaba más retorcida con cada palabra. Ella le respondió a Uraraka mientras sus ojos seguían a Bakugo. Él se había lanzado hacia ella. Al darse cuenta de que no podía esquivarlo, se preparó para contraatacar con otro golpe, pero en el último momento él usó una explosión para volar sobre ella y aterrizar detrás de ella. Izuka intentó obligar a su cuerpo a girar rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Una explosión estaba dirigida a su espalda. Otro grito salió de sus labios cuando fue empujada hacia adelante por la fuerza, pero no había sido demasiado potente. Bakugo se había asegurado de no mutilarla con la acción. Estaba furioso, su actitud se apoderó de él, pero en el fondo, una parte de él vigilaba de cerca que ninguno de sus golpes fuera mortal. Ella quedaría destrozada, pero no muerta. Luego la persiguió y la agarró del brazo, haciéndola girar y arrojándola sobre su hombro, tal como ella había hecho antes con él. Un gemido escapó de sus labios ante el impacto. Le dolía todo el cuerpo. Se estaba volviendo insoportable. Al levantarse, supo que él no le estaba dando tiempo para pensar a propósito, tenía que poner distancia entre ellos. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, sus músculos protestaban con cada acción. Fue solo con pura fuerza de voluntad que pudo mantenerse de pie. ¿Por qué no usas tu don? Le gritó Bakugo mientras se acercaba a ella. ¿Por qué siempre tienes que burlarte de mí? Desde que éramos niños, siempre lo has hecho. Esto solo ha sido una broma a costa de mis sentimientos. Nunca significó nada para ti. Yo nunca signifiqué nada. Izuka lo miró con los ojos muy abiertos mientras se apoyaba contra la pared que tenía detrás. Sus palabras la hacían temblar. Así era como se sentía. Estás equivocado, Kacchan. Sus palabras sonaban temblorosas y débiles. Me menosprecias. No soy más que una broma de la que te ríes a mis espaldas. Ahora la voz de Bakugo tenía un tono desesperado. Estaba empezando a desmoronarse frente a ella. Todo lo que sentía se estaba desmoronando. Es porque me importas, le gritó Izuka. Eres increíble. Siempre has sido una gran fuerza. Puedes hacer cualquier cosa, por eso necesito vencerte. Siempre me he preocupado por ti. Eres un idiota por no ver eso. Tengo que volverme mejor que tú, convertirme en el mejor, ganar, para poder ser lo suficientemente fuerte para ti. Sus ojos brillaban al mirarlo, y esas lágrimas delatoras nunca se iban. Ella intentaba forzar una sonrisa en su rostro, siempre tenía que sonreír para demostrar que todo iba a estar bien. Todo lo que logró fue una mirada desesperada y suplicante. Era realmente lamentable. Deja de mirarme así, gritó Kacchan con los ojos en llamas. Izuka corrió hacia adelante obligándose a ver a través de las lágrimas. Bakugo no se quedó atrás y la encontró en el medio. Para su futuro, esta batalla era completamente necesaria. Izuka respiró pesadamente mientras retiraba su puño izquierdo, su don activándose en ese brazo. Esto era todo, esto tenía que funcionar, esto era necesario. Ella puso más fuerza de la que normalmente pondría en ello. Bakugo también retiró su mano, la explosión acumulándose en su palma. Ahora Uraraka, gritó. Su puño, que iba en línea recta hacia Bakugon, se desvió hacia el techo, dejando un camino libre para el ataque de Kacchan. La manga de su brazo se deslizó hacia abajo, revelando la marca que él sabía que no estaba allí hace tanto tiempo. El rojo contrastaba mucho con su piel pálida, dejando que el diseño se grabara a fuego en su mente.
A pesar de que su piel estaba destrozada y ensangrentada, la marca parecía intacta, la piel allí era casi perfecta como si hubiera protegido esa parte de su cuerpo. La explosión de ambas peculiaridades resonó en todo su ser. Levantó la mano libre para bloquear la explosión, pero lo único que consiguió fue que el brazo que ya estaba quemado le doliera más. Su brazo ya no valía nada para ella, pero las palabras, asegurado, eran como el cielo para sus oídos. Habían ganado. Ella había ganado. Bakugo se quedó mirándola. Sus ojos estaban vacíos, muy abiertos, observando fijamente su figura temblorosa. Su absoluta determinación la mantuvo de pie mientras su cuerpo comenzaba a tambalearse. No iba a poder permanecer de pie por más tiempo. Puntos negros nadaban por su campo visual. Su cuerpo comenzaba a entumecerse. El dolor que la había estado atormentando se estaba desvaneciendo a medida que su visión se oscurecía. Se tambaleó, su pie intentó equilibrarse, pero la acción la desequilibró, ya de por sí terrible. Ella quedó inconsciente antes de caer al suelo. Ver cómo los ojos de Izuka se movían hacia atrás provocó que una sensación desagradable se formara dentro de Bakugo. Su golpe contra el suelo con un ruido sordo la intensificó. Sus ojos seguían mirando hacia donde su manga ya no cubría. El diseño no dejaba lugar a la imaginación de lo que posiblemente podría estar formando. Habían sido pequeñas explosiones que envolvieron delicadamente su muñeca. El equipo héroe gana, resonó en todo el edificio. Katsuki continuó mirando horrorizado su cuerpo. ¿Qué había permitido que pasara? Bakugo sintió que su cuerpo se movía hacia adelante y sus manos se extendieron para agarrar el cuerpo inconsciente de Midoriya, solo para que una mano aterrizara en su hombro manteniéndolo en su lugar. Joven, Bakugo, dijo al Mig, mirando a la chica que había llegado a conocer durante el último año. Debería haberlo detenido antes, pero quería que ella demostrara su valía y tratara de resolver su vínculo juntos. Su forma sin vida estaba haciendo que el hombre temblara, el miedo corría por su cuerpo, mientras intentaba soltarse del control que Al-Mig tenía sobre él para moverse hacia ella. Déjame ir, maldita sea, gruñó mientras la mano lo mantenía en su lugar. Lo siento, muchacho, pero en caso de que tenga alguna lesión que ponga en peligro su vida, tengo personal que vendrá a llevarla a Arikabery Hill, dijo Al-Mig mientras comenzaba a tirar de él hacia atrás. Vamos a hacer tu calificación. Bakugo luchó contra él mientras veía a Izuka siendo levantada y sacada del edificio, sus ojos carmesí la seguían hasta que ya no pudo verla. Al-Mig tiró de su hombro. Bakugo miró sus manos, el horror de sus acciones resonando en todo su ser. Puedes ir a verla después de clase, joven Bakugo, dijo. Por ahora, debes retomar la lección. Todavía sintiéndose conmocionado, comenzó a seguirlo aturdido. Su marca se retorcía dolorosamente, las espinas se envolvían a su alrededor con más fuerza que nunca. Nunca la había lastimado de esa manera, la víctima estaba reaccionando negativamente, luchando contra sus acciones y castigándolo. Al-Mig se quedó cerca de la rubia, sus ojos se dirigieron rápidamente a la figura temblorosa del chico. Tenía miedo de derrumbarse en cualquier momento, sabía lo fuerte que podía llegar a ser el vínculo. Bakugo se puso rígido mientras caminaba intentando disimular el temblor, pero su cuerpo no le hacía caso. Él había hecho eso, la había lastimado, podría haberla matado, no estaba en sus cabales, había cometido un error. Su ira y su resentimiento habían nublado su juicio durante tanto tiempo, habían torcido todo, que cuando finalmente fue a buscar respuestas, había ido demasiado lejos. Levantó la mano para frotarse la cara y sintió que su cuerpo se detenía justo delante de la puerta para entrar en la sala de vigilancia. Tómate un momento y luego únete a nosotros, dijo el Mig antes de abrir la puerta y desaparecer dentro. Afuera, Bakugo siguió su consejo, tenía mucho en qué pensar y aún más que compensar. Izuka había dicho muchas cosas durante su pelea y se habían revelado aún más cosas. Esa marca en su muñeca prácticamente gritaba quién era su vinculado. No había estado allí 10 años atrás, pero tal vez porque esta peculiaridad suya que surgió de la nada también hizo que la marca apareciera, lo que solo generó más preguntas. Necesitaba hablar con ella, en un entorno en el que no estuvieran dándose puñetazos. Había cosas que tenía que entender y cosas que necesitaba decirle. Sus manos se convirtieron en puños a sus costados. Hablaría con ella una última vez, pero después de eso no estaba seguro de si debía estar cerca de ella. Tenía cosas que arreglar y su enojo por ella era inimaginable. Gruñendo en voz baja, abrió la puerta y se unió a su clase mientras comenzaba la siguiente batalla. Agakure y Oujiro se pusieron en posición, listos para proteger la bomba mientras esperaban que los héroes vinieran a buscarlos.
Hagakure comenzó a quitarse los zapatos sabiendo que tenía más posibilidades si no podían verla. Voy a darlo todo, me voy a quitar los guantes y los zapatos, le advirtió al otro chico, y una calidez le recorrió las mejillas con solo pensarlo. Fue en ese momento en el que se sintió feliz de ser invisible. Era menos vergonzoso si la persona no podía distinguir sus expresiones faciales, pero Ujiro se dio la vuelta, independientemente de que pudiera ver o no, aún así no era propio de un caballero mirar. Una sonrisa iluminó su rostro mientras lo veía alejarse. Ese primer día que sus ojos se posaron en él en clase, sintió un calor en su muñeca, una marca había aparecido, anunciándolo como su vinculado. Una marca que ella no pudo ver y se sintió decepcionada por el hecho. Lo mantenía a salvo de que sus enemigos descubrieran quién era él para ella, pero se había perdido una de las grandes maravillas que le pueden pasar a una persona en la vida. No solo eso, sino que, como las marcas parecían aparecer con la vista, no creía que él pudiera volver a unirse a ella. Él no podía verla, así que, ¿cómo podría activarse su marca? Él nunca lo sabría y ella era demasiado tímida para acercarse a él y decírselo. Y si no le gustaba la noticia de estar vinculado con alguien a quien ni siquiera podía ver, sus inseguridades le impedían seguir adelante y, al final, serían la razón por la que su felicidad se mantendría a raya. Antes de que pudiera pensar más en el pensamiento, Todoroki había entrado en la habitación, anunciándole a su compañero que se fuera. En un movimiento los había incapacitado, la pelea había terminado antes de comenzar. Ella comenzó a temblar por el frío, el hecho de no llevar nada hacía que el frío la afectara más que a su pareja. Ujiro se giró vacilante para mirar en su dirección, sin estar seguro exactamente de dónde estaba, ya que el transceptor que llevaba era lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido. ¿Estás bien, Akagure?, preguntó con preocupación llenando su voz. Sí, anunció mientras se ponía rápidamente los zapatos y los guantes. Estaré bien cuando me mude a un lugar más cálido. Lo siento por eso, dijo Todoroki con voz tranquila y distante mientras se giraba para irse. Está haciendo calor, dijo Ujiro alegremente y Akagure solo pudo asentir en silencio. Ojalá empieces a sentir calor pronto. Otro rubor se extendió por su rostro ante la preocupación que él tenía por ella. Bakugo se cansó de esperar a que terminaran las batallas, solo se le permitió irse y ver a Midoriya una vez que terminara la clase. Nunca lo admitiría, pero una vez que Almik anunció que era hora de irse, salió corriendo del campo de entrenamiento casi tan rápido como Almik desapareció. Solo se desvió lo suficiente para cambiarse y ponerse la ropa de la escuela antes de dirigirse rápidamente a la enfermería. Sus puños se cerraron a los costados mientras doblaba la última esquina y aterrizaba justo afuera de la puerta de la oficina de Recovery Hills. Sus manos temblaban y no podía extenderlas para empujar la puerta. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo podía querer verlo Midoriya? Siempre había ido más allá de sus límites cuando se trataba de ella, su intimidación siempre se salía de control. Su ira era aún peor cuando estaba en su presencia. Siempre había sido bueno con las estrategias y detrás de sus modales impetuosos se escondía una persona serena, su inteligencia incluso era grande, pero el vínculo se retorcía con su ira, transformándola en algo horrible e incontrolable. Después de escuchar todo lo que ella le había gritado, no había sido suficiente para sacarlo de sus acciones imperdonables. Incluso ahora podía sentir los bordes de la ira apoderándose de él y sabía que si abría esa puerta ahora y ella estaba despierta, soltaría alguna porquería horrible. Casi tenía miedo de sus propias acciones, el vínculo que una vez había estado lleno de calidez, se había hervido y convertido en oscuridad a su alrededor. No era así como se suponía que debía ser Marx, solo podía culparse a sí mismo, él había sido el que lo había convertido en esto, y ni siquiera podía confiar en sí mismo para estar cerca de la única persona que se suponía que significaba todo para él. Miedo de que si intentaba acercarse a ella, de intentar resolver este vínculo, su propia oscuridad la alcanzaría y la transformaría en algo distinto de la luz del sol que era Izuka. Simplemente la corrompería, sus acciones y palabras la destrozarían hasta que la Izuka que él conocía quedara dañada. Sus dedos se hundieron en la tela de sus pantalones. No podía permitir que eso sucediera. Ella estaba mejor sin él. Su cuerpo se giró para irse, pero se congeló al oír las palabras que atravesaron la puerta. Ya he estado aquí 3 veces. Las palabras provocaron que su curiosidad aumentara. Estaban hablando de Izuka. Avanzó lentamente y apoyó con cautela su oreja contra la puerta. Apenas podía distinguir las palabras que se decían, pero algunas frases llegaban a su oído. Tienes que dejar de tener favoritismos.
Sé que ella es tu discípula, no significa que tengas que consentirla. Bakugo se quedó congelado. Izuka era discípulo de Almaix. ¿Qué significa eso? ¿Que eran esos dos el uno para el otro? Solo necesitaban esto. Ella anunció sus temores por el vínculo. Pensé que las cosas podrían funcionar. Debería haberlo detenido. Katsuki se puso rígido ante lo que estaba escuchando, sus pies se alejaron de la puerta por su propia cuenta mientras corría por el pasillo. Ver a Izuka no era una opción. Ella le había mencionado al Mick sobre su vínculo, él ya estaba afectando su vínculo de manera negativa. Tenía que llegar a casa y alejarse de la chica que estaba seguro estaba acostada en un catre en esa habitación. Su marca se retorcía alrededor de su muñeca mientras caminaba, no había dolor, solo una sensación de hormigueo. No es importante, dijo Rikaber Hill mientras se sentaba en su asiento. Que seas un héroe nato y el símbolo de la paz. Al-Mick suspiró mientras miraba a la mujer mayor. Sin mí, esta sociedad caería en el mal. Hizo una pausa mientras pensaba en sus palabras. Esta es la responsabilidad que deben asumir quienes ejercen este poder. Rikaber Hill bajó la mirada con tristeza y cerró los ojos. Eso hace que sea aún más importante empezar a enseñarle correctamente. Tiene un largo camino por recorrer. Yusuka se despertó de su letargo desorientada mientras miraba a su alrededor. Lo último que había visto fue la mirada horrorizada en el rostro de Kachan antes de que su visión se volviera negra. Su cuerpo se sentía pesado, dolorido, y cuando intentó sentarse sintió que el peso del cansancio la tiraba hacia abajo. Ah, ya despertaste, dijo Ryober Hill apareciendo sobre ella. Las clases terminaron, deberías ir a cambiarte y descansar en casa. Tendrás que volver a verme mañana, no pude curarte por completo. Te has hecho un gran daño, Midoriya. No quiero verte de nuevo en mi oficina en un futuro próximo. Jai, dijo Izuka con un gruñido mientras se levantaba con toda la energía que tenía. Volver a casa sería un infierno, pero estaba segura de que podría hacerlo. Si no, tal vez Yoshi todavía estuviera cerca y ella podría convencerlo de que la ayudara a llegar a casa. Se levantó de la cama y avanzó lentamente por el pasillo. Su mente había vuelto a la pelea. La mirada en el rostro de Kachan, todo lo que habían dicho y todo lo que no habían dicho. Se frotó los ojos con fuerza, sin tener energía para lidiar con el desastre que era su vínculo. Sin embargo, había algo que ella sabía que debía decirle. Se lo debía a él, solo esperaba que no hubiera desaparecido todavía. Al trasladarse al salón de clases, entró bailando vals y fue bombardeada por sus compañeros. No estoy seguro de lo que estaban diciendo, pero seguro que tuvieron una batalla salvaje, dijo Kirishima sonriéndole ampliamente. Esa fue una buena esquiva. ¿Ha sido? Exclamó emocionada mientras levantaba el puño. Sí, dijo Sato con entusiasmo. Después de esa primera ronda, todos estábamos entusiasmados. Izuka miró a su alrededor sintiéndose un poco abrumada por todo y su cansancio solo lo empeoraba. Soy el Hiro Kirishima, estábamos hablando de tu batalla, dijo el pelirrojo. Soy mi nacido, dijo la chica rosa con apariencia alienígena. Soy Suyu Asui, puedes llamarme Suyu. Soy Sato. Soy Kaminari, dijo el rubio con lo que parecía un rayo atravesando su cabello. Desde cerca podía escuchar a Ide regañando a alguien por sentarse en un escritorio y se dio cuenta de que necesitaba irse. Ese chico tenía razón, era demasiado ruidoso, solo quería encontrar a Kachan e irse a dormir. Podría hacer amigos más tarde, pero tampoco quería ser grosera. Ella debió haberse perdido su partida, sus ojos escanearon la multitud en busca de su rostro familiar. Kaminari notó su mirada y siguió la mirada de sus ojos antes de darse cuenta. ¿Buscas a Bakugo?, preguntó, lo que hizo que Izuka sintiera con cansancio. Al notar lo cansada que se veía, le hizo un gesto para que se acercara. Se acaba de ir, vamos, te ayudaré a alcanzarlo. La agarró del hombro y la sacó del aula ignorando a todos los que preguntaban a dónde iban. Gracias Kaminari, dijo Izuka con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. No hay problema, dijo con una amplia sonrisa. Pareces cansada y no me importa ayudar. Ella solo asintió y le permitió que la guiara fuera de la escuela. La ayudó a recuperar el equilibrio cuando sus pies intentaban derrumbarse debajo de ella. Después de lo que a su pesadamente le pareció una eternidad, salieron de la escuela, la figura del chico que ella estaba buscando a solo una corta distancia de donde estaban parados. «Kachan», gritó, incluso su voz sonaba como si fuera a caer en cualquier momento. Bakugo se congeló al oír su voz. Había esperado evitarla, pero su voluntad de seguir moviéndose solo se detuvo cuando su cuerpo no cooperó. Con un suspiro,
se dio la vuelta y entrecerró los ojos al ver al chico que la acompañó por las escaleras. Sus ojos recorrieron su cuerpo y no pudo pasar por alto la mirada de puro cansancio que la dominaba. ¿Vas a necesitar ayuda para llegar a la estación?, preguntó Kaminari preocupado, pero ella solo le hizo un gesto para que se fuera. No podía tener a nadie más cerca cuando hablara con Kacchan. Tenía que irse. Yo me encargo de esto. Entrecerró los ojos, sin creerle en absoluto, pero asintió. No estaba dispuesto a pelear con ella por eso. Bueno, está bien, nos vemos mañana, Midoriya. Izuka se despidió con la mano antes de volverse hacia los ojos ardientes de Kacchan. Tragando saliva, dio un paso vacilante hacia adelante, preguntándose si sus piernas podrían siquiera sostenerla bajo su intensa mirada. Se dio cuenta de que no se había cambiado de traje, las mangas apenas colgaban de la tela, había desgarros por todas partes. Las vendas envolvían su brazo y muñeca ocultando su marca. Estaba casi decepcionado de no poder verla de nuevo. Desde afuera mantenía una mirada vacía en su rostro, sus ojos rojos mirándola sin emoción. Izuka bajó la mirada al suelo, no estaba segura de cómo empezar esto, no le había contado a nadie sobre esto, no debía decírselo a nadie, pero este era Bakugo. Él tenía que saberlo, tenía que hacerle entender. Su cuerpo comenzó a temblar bajo su mirada. No puedo hablar mucho sobre esto, pero debes saberlo, Kacchan, no puedo ocultártelo. Su voz vaciló mientras hablaba, los recuerdos de la pelea llegaron a su mente. Una verdadera puta risa, las bromas son para mí, ¿verdad? ¿Por qué no lo usas o te estás burlando de mí, Koneko? La explosión golpeándola una y otra vez, el dolor que ella había sentido, el dolor que él había sentido y la determinación que surgió dentro de ella. Me dieron este don, dijo, levantando finalmente la mirada para encontrarse con la de él. No es mío, no tengo permitido decir de quién es y, en realidad, ni siquiera soy muy buena usándolo todavía. Mi cuerpo paga un precio cuando accedo a él. Por eso traté de evitarlo, usándolo solo en cosas pequeñas, como hacerme más rápida. Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero algún día lo haré mío. Nunca te mentí, no puedo. Bakugo la miró fijamente, la conversación anterior que había escuchado lentamente iba cobrando sentido a medida que las piezas encajaban. ¿Podría ser que el Mic le hubiera dado a Izuka su poder? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba arriesgando todo para decirle esto? Entrecerró los ojos mientras estudiaba su rostro. ¿De qué carajo estás hablando?, dijo Katsuki, con voz dura, dándole la salida que necesitaba. Él comprendió que ella no debería haber dicho eso, sería mejor si creyeran que él no creía ni una palabra de lo que ella decía, y eso ayudaría a poner distancia entre ellos. Era estúpido que ella hubiera hablado de eso, incluso con él. Un don prestado. Sigue siendo el ridículo porque no lo haces, joder, Koneko. Los ojos de Izuka se abrieron de par en par. Ella se estiró desesperadamente hacia él, sus pies se tambalearon hacia adelante mientras sus piernas se sentían como gelatina. Él tenía que creerle, ella no podía soportar esta sensación de desesperanza. Kacchan, sus ojos se dirigieron al pie que casi perdió el equilibrio, obligando a su cuerpo a no responder estirándose hacia ella. Se contuvo en el último segundo, una bocanada de aire salió de sus pulmones. Sigue mintiéndome, hoy ganaste, pero eso nunca volverá a suceder, ¿lo entiendes, maldita sea? Esa maldita dos caras está incluso por encima de mi nivel. Esa chica de la cola de caballo lo dejó claro, y tiene razón, pero no dejaré que eso vuelva a suceder, este maldito poder que tienes, lo superaré. Así que sigue mintiéndome, pero te voy a vencer. Disfruta de tu victoria, estúpida Koneko. Las lágrimas habían empezado a llenar sus ojos, la marca se cerraba insoportablemente alrededor de su muñeca. Sus palabras solo la lastimaban, pero tenía que hacerlo, tenía que dejarlo en paz. Tenía que irse antes de que ella pudiera ver las lágrimas, no la dejaría ver eso. Era demasiado tarde, no se había dado la vuelta a tiempo, ella notó el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos, mientras los miraba desesperadamente. Él dio un paso atrás y ella sintió que el pánico le desgarraba el pecho. Su pie tropezó hacia adelante, haciéndola perder el equilibrio por lo débil que estaba, pero siguió adelante, permitiendo que el impulso la impulsara hacia la espalda de Katsuki. Sus dedos se aferraron a su chaqueta, aferrándola a él, mientras sus brazos rodeaban su cintura sosteniéndola en el proceso. Podía sentir que sus piernas querían rendirse, pero se obligó a hacerlo. Kacchan, sollozó mientras él se ponía rígido bajo su toque. Las lágrimas caían libremente de sus ojos. Había algo en su voz, palabras no dichas y ella temía lo que habían significado.
Se negó a dejarlo ir. No estaba segura de por qué se aferraba a él, de por qué sentía la necesidad de mantenerlo allí. Si era por lealtad de la infancia o por el vínculo que le unía, no le importaba, o por pura estupidez. Sus propias lágrimas se deslizaron por sus mejillas, humedeciéndolas, pero se secó con fuerza la cara. Luego, llevándolas hacia donde los dedos de ella estaban entrelazados, las separó. Maldita sea, Koneko, gruñó. Ella siempre hacía las cosas muy difíciles. Déjame en paz, joder. Tiró de sus manos, con más suavidad que sus palabras, y las apartó. Dándose la vuelta, la agarró por los codos y la sostuvo antes de que pudiera derrumbarse bajo sus piernas temblorosas. La bajó al suelo y mantuvo el pelo sobre sus ojos. La desesperación y la tristeza que había en ellos seguramente no podían ser vistas por ella. La observó desplomada en el suelo antes de darse la vuelta y alejarse. Una ráfaga de viento pasó junto a Izuka y le alborotó el pelo mientras sollozaba y se secaba la cara. Bakugo, niño, gritó al Mig mientras se detenía justo detrás del chico. Su mirada se posó en el lugar donde la chica de cabello verde estaba sentada en el suelo, y luego en cómo el hombro de la rubia parecía temblar. Tu respeto por ti mismo es importante. Tenía que decirle al niño lo que necesitaba decir, lo ayudaría, y luego ir a ayudar a Izuka. Sin duda, creo que tienes lo necesario para ser un profesional, pero simplemente tienes que. Bakugo lo silenció, no permitiendo que el héroe número 1 continuara. Quítate de encima. Al Mig, dijo con voz ronca y rasposa. No puedo caminar. Estaba desesperado por alejarse de Izuka. Voy a ser un héroe que incluso te supere a ti. Al Mig soltó al chico y lo observó mientras comenzaba a alejarse una vez más. Se dio la vuelta y fijó su atención en la chica temblorosa. No tenía buena pinta y se acercó a ella con cautela mientras se arrodillaba a su lado. Izuka, niña, ¿estás bien? Su voz era vacilante, no tenía mucha práctica con adolescentes que lloraban. Touchi murmuró mientras extendía la mano hacia él. El rubio más alto le permitió rodearle la cintura con los brazos, o al menos intentarlo, para poder aferrarse a él. La mano de él le dio unas palmaditas en la cabeza y la otra la apoyó sobre la espalda para consolarla. Déjame llevarte a casa, niña, dijo mientras la levantaba en brazos. Puedes hablar conmigo por el camino. No hay nada que decir. Touchi suspiró y sus ojos se movieron hacia donde una vez estuvo Kachan. ¿Mejorará?, dijo mientras comenzaba a moverse. ¿En serio?, preguntó ella, levantando la mirada para encontrarse con la de él. Ante esta pregunta, él no dijo nada, sus propios pensamientos rodeaban a su vínculo. No estaba seguro de qué podía decir. Su propia experiencia no dejaba espacio para palabras reconfortantes que arreglaran todo. Así que, en lugar de dar esperanzas que él mismo no sentía, permitió que el silencio los rodeara. Izuka asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras apoyaba la cabeza sobre su pecho, dispuesta a rendirse ante el cansancio que sentía. Las lágrimas que habían estado contenidas momentáneamente comenzaron a correr por sus mejillas nuevamente. Los sollozos sacudieron su pequeña figura y trató de esconderse del héroe número 1. No tuvo éxito, pero apenas pudo reunir energía para preocuparse. Creo que me está rechazando a mí y al vínculo, dijo Izuka mientras Touchi se movía rápidamente por las calles. Sus palabras lo llevaban a algo que no podía obligarse a decir. Joven Midoriya, el destino los ha unido a los dos, comenzó Touchi a decir lentamente, mientras pensaba qué decir exactamente, que sentía él mismo. El proceso de unión es complicado, pero el destino ha unido a dos extraños y los ha unido de por vida, habiendo decidido antes de que nacieran que se completarían el uno al otro, que había grandeza dentro de ambos. Creo de todo corazón que las luchas y la felicidad son algo que experimentamos por una razón. Esto nos está llevando a algo más, y un día creo que lo veremos. Izuka lo miró a la cara, su propia tristeza y dolor se reflejaban en las líneas de su rostro. No pudo evitar pensar que quienquiera que fuera con quien se había unido para obtener el resultado final no había sido el para siempre que a la mayoría de las personas les gustaba poner con las marcas. Nadie habló del dolor que estas ataduras podían traer. Touchi dijo suavemente sabiendo que tenía que decírselo, incluso si ahora mismo quería guardárselo para sí misma, demasiado agotada emocional y físicamente para lidiar con las repercusiones de sus propias acciones. Sí, preguntó, deteniéndose para dejarla en el suelo. Estaban a solo unas cuadras de su casa y sabían que podían caminar el resto del camino. Su forma de héroe se desvaneció, revelando la forma esbelta que Izuka había bautizado como Skeletor.
Le dije a Kachan que alguien me había dado mi don, dijo mientras bajaba la mirada al suelo, lista para enfrentar su enojo y decepción. Pero él no me creyó. Tenía que decírselo. Que un don se manifieste de la nada le duele. Yo no pude, no, fue muy difícil ocultárselo. No le revelé quién lo envió. Nunca haría eso. Sus ojos verdes estaban llenos de tristeza y desesperación, y cuando Almik los miró, solo suspiró. Su propia mirada se dirigió hacia el sol poniente. Ella le había revelado el secreto a su vinculado, algo que normalmente se le habría permitido, en otro momento, y definitivamente no mientras no estuvieran en buena relación. No podía culparla por lo que hizo, no cuando él mismo había hecho lo mismo, tantos años atrás. Izuka, no puedo decir que no lo entiendo, porque lo entiendo, pero esta es una regla para tu propia protección y para evitar que alguien venga y trate de tomarla para sí mismo. Este es un secreto que evita que nuestra sociedad caiga en el caos. Nunca debes decírselo a nadie, y si el joven Bakugo alguna vez se da cuenta de que cree lo que ha escuchado de ti, debes decírmelo. Hola, Toshi-sensei, dijo sabiendo que en ese momento él no era su amigo, alguien con quien había desarrollado una relación cercana, él era su sensa, diciéndole lo que había hecho mal. Su mano bajó hasta posarse sobre su hombro. La sensación de seriedad desapareció ahora que había terminado esa conversación. ¿Vas a estar bien? Izuka sintió que sus hombros temblaban ante las preguntas, se le revolvió el estómago y al instante sintió ganas de vomitar. El deseo de acurrucarse en su cama durante el resto del día era abrumador y sabía que eso era exactamente lo que acabaría haciendo. Estoy aquí. Eso era todo lo que había que decir. Él lo comprendió. Un día, compartiré la historia de mi pareja. Izuka levantó la cabeza de golpe para mirarlo. Él solo la llamaba por el apodo cuando compartían cosas personales, cuando se mostraba el lado amistoso de su relación. Yoshi se abrazó a él por última vez y ambos sintieron el dolor que el destino les había dejado. Compartieron la pérdida mutua y, después de que las lágrimas dejaran de correr por su rostro, le envió una pequeña sonrisa temblorosa antes de irse a casa. Al entrar en su casa, su madre la recibió con el delantal habitual atado a la cintura y una sonrisa brillante en su rostro. El delantal se le escapó cuando posó su mirada sorprendida en el rostro de su hija. Izuka, dijo corriendo hacia su hija y empujándola para que se sentara. Levantó el delantal y comenzó a limpiarle el rostro a la joven, quitándole las lágrimas saladas que habían dejado rastros en su rostro. Siéntate, volveré enseguida con una taza de chocolate caliente especial y luego podrás explicarme por qué estás en ese estado. Suspirando, hizo lo que le dijo su madre, pero terminó deslizándose hacia abajo y acurrucándose en el sofá. Ahora podía rendirse ante el cansancio. Apoyó la cabeza en el reposabrazos acolchado y cerró los ojos mientras escuchaba el bullicio de su madre en la habitación contigua. Pareció que solo habían pasado un par de segundos y la sacudieron para despertarla. Se esforzó por sentarse, tomó la taza humeante y se la acercó a la cara. El chocolate caliente especial era solo chocolate caliente con crema batida, canela y menta. Lo bebió con cuidado, saboreándolo mientras su madre se sentaba a su lado y posaba una mano sobre su hombro. ¿Qué pasó? Izuka no pudo contenerlo más, había estado ocultando el vínculo a su madre, queriendo averiguar qué iba a pasar antes de mencionarlo, pero había tanto dolor que todo salió a la luz. Fue cuidadosa con todo lo que reveló, no sería bueno que Inko saliera a cazar a Katsuki, exigiéndole porque estaba actuando como un idiota con su hija. Ese simplemente no sé qué está pasando, o qué hacer, sollozó cansadamente. Izuka, dijo su madre con firmeza, haciéndola mirarla. Había una determinación y una amabilidad que brillaban en los ojos de su madre que comenzaron a tranquilizarla. Como sabes, mi marca nunca se activó, simplemente nunca me encontré con la persona adecuada para mí, y hasta donde sé, es posible que nunca lo haga. Eso nunca me impidió conocer a tu padre y arriesgarme con él. Ambos sabíamos que un día podríamos conocer a esa persona, pero con el conocimiento de que nos amábamos, no teníamos miedo de que el otro se escapara con ellos. No estás definido por tu marca, ese vínculo puede ser lo que quieras que sea. Tal vez el destino los ve como dos personas que se ayudan mutuamente a hacer las cosas mejor, a alcanzar grandes cosas. Tal vez esa sea la única razón por la que ustedes dos fueron puestos juntos. No lo sabremos hasta que la vida se acomode, y un día abras los ojos y te des cuenta de cuál es tu lugar con ellos. Dale tiempo, amor, se aclarará. Hasta entonces, sé fuerte. Al día siguiente, mientras Izuka caminaba hacia la escuela, todavía se sentía cansada,
pero el descanso que había tenido y la charla con su madre la habían dejado sintiéndose más ligera. Así fue hasta que llegó a la escuela y se detuvo a varios pasos de distancia. La UA estaba rodeada de periodistas que esperaban atrapar a los que llegaban. Sintiéndose incómoda, se negó a moverse de su lugar, tratando de averiguar exactamente cómo iba a evitar a estas personas. Se estaba volviendo obvio que tendría que pasar por ellos, no había otra manera de entrar a la escuela. Suspirando, se colocó la mochila más arriba en el hombro antes de dar un paso hacia ellos. Antes de que pudiera moverse, una mano cayó sobre su hombro y la hizo saltar. «Oh», exclamó, «Kaminari, me asustaste». El rubio le dedicó una sonrisa de disculpa mientras se alborotaba la parte de atrás del cabello, lo que lo hacía lucir aún más salvaje que antes. «Lo siento, Midoriya, te llamé». «Sí, solo estaba tratando de descubrir cómo evitar a la prensa», dijo mientras se frotaba la muñeca. «Podemos entrar juntos», dijo mientras extendía la mano para agarrarla del brazo. Izuka sintió y le permitió que la empujara hacia adelante. La prensa, al verlos, comenzó a avanzar presionando para obtener respuestas. Como tener al MIG como profesor, comenzaron a gritar y agitar micrófonos frente a sus caras. Izuka se puso roja y extendió las manos para agarrar el brazo de Kaminari y esconderse ligeramente detrás de él. Sabía que si quería ser la heroína número 1, tendría que acostumbrarse a hablar con la prensa, tenía que ser conocida y agradarle a la gente. En ese momento de su vida, no estaba preparada para ser el centro de atención, especialmente en un entorno como ese. Todavía se estaba recuperando de los acontecimientos del día anterior. Sus heridas todavía la hacían sentir cansada, aunque era algo que podía soportar. Kaminari, notando su inquietud, se colocó frente a ella, atrayendo toda la atención sobre sí mismo. «Es increíble», dijo, provocando que la multitud presionara para obtener más respuestas. Izuka, usando su pequeña forma, mantuvo su cabeza enterrada detrás de él tratando de fingir que no estaban allí y esperaba que Kaminari los dejara pronto. No se atrevió a intentar escapar hacia la puerta por sí sola, saltarían sobre ella antes de que lo lograra. Un jadeo escapó de sus labios cuando un hombro la golpeó en la espalda, lo que la hizo mirar hacia atrás. Kachan había estado caminando junto a ellos, y los informes se acercaron instantáneamente a él. Sus ojos se entrecerraron al ver la figura escondida de Izuka, usando a la rubia como escudo. «Oye, tú eres el niño del incidente de lodo», gritaron tratando de hacerle hablar. «Vete a la mierda», susurró, con sus ojos carmesí todavía fijos en Izuka. No le gustaba verla acurrucada con Kaminari, pero las palabras de ayer volvieron a inundarlo. El impulso de agarrarla y arrastrarla con él se reprimió cuando comenzó a alejarse de ella. La forma descarada en que la descartó lastimó a Izuka, que apretó los puños a los costados mientras comenzaba a tirar de Kaminari. Al captar el mensaje, comenzó a moverse con ella hacia la entrada de la escuela justo cuando Aizawa-sensei se acercó por detrás y comenzó a alejar a la prensa. «Eso fue genial», dijo Kaminari mientras caminaban hacia la clase. «Sí, lo sería si no me avergonzara tanto tener tantas miradas sobre mí». Miró a su nueva amiga, observándola. «Tendrás que acostumbrarte», dijo. «Si quieres que te reconozcan como un héroe, tu sueño es ser el héroe número 1, no. Ser el centro de atención es parte del trabajo. Lo sé, es algo en lo que tengo que trabajar». Empezó a hablar del día anterior e Izuka se encontró a sí misma yendo a los puntos horribles del día. No pudo evitarlo. Levantó la mano para frotarse la muñeca, la sensación de un ardor constante y sordo le picaba la piel. «Bueno, nos vemos en clase», dijo Izuka cuando llegaron al punto en el que tendría que desviarse para encontrarse con Rikaber y Hir. «Gracias por ayudarme, pero tengo que ir a ver a Rikaber y Hir antes de la clase». «No hay problema. Hasta luego». Izuka se sentó en clase solo unos momentos antes de que Aizawa comenzara la jornada. Tomó una pila de papeles y observó a la clase. «El entrenamiento de batalla de ayer parece haber ido bien», dijo asintiendo con cansancio hacia ellos. Eché un vistazo a sus evaluaciones. Sus ojos se posaron en Bakugo. «Bakugo, madura y deja de actuar como un niño, es un desperdicio de tu talento». Los ojos de Izuka se dirigieron hacia él sin poder evitarlo cuando se mencionó su nombre. Ella agarró su escritorio, lo que hizo que sus dedos se pusieran blancos. Parecía que él estaba decidido a ignorarla. «Lo sé», dijo, mirando fijamente su escritorio, mientras los acontecimientos del día anterior pasaban por su mente. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Izuka tirada en el suelo. Izuka se sorprendió de que hubiera aceptado esa respuesta e incluso hubiera estado de acuerdo con ella. «Midoriya,
tienes que trabajar para controlar tu quirk. Lo hiciste mejor ayer, pero tu acción final terminó enviándote a la enfermería. Es sorprendente lo rápido que has ganado el control, pero tienes que trabajar más duro. Tienes un potencial asombroso, suponiendo que puedas superar esto. Esfuérzate, Midoriya. Sí, señor, dijo ella, sintiéndose decidida. Ahora, tenemos asuntos de la clase que atender. Hoy elegirán a un presidente de la clase. La sala alrededor de Izuka comenzó a estallar de ruido cuando la gente comenzó a gritar que querían ser presidentes de la clase. Izuka tuvo que admitir que no le importaría convertirse en presidente de la clase. Fue una buena práctica para cuando te convertiste en un héroe y tuviste que liderar a un grupo de ellos. Dirigir a la mayoría es una tarea de gran responsabilidad, dijo Ide, captando la atención de todos mientras calmaba a la ruidosa masa de estudiantes. La ambición no es sinónimo de capacidad. Este cargo sagrado exige la confianza de sus electores. Si queremos que sea una democracia, propongo que nuestro líder sea elegido por elección. Realmente no nos conocemos lo suficiente como para generar confianza, Ide, dijo Asui girándose para mirar al alto héroe en ciernes. No solo eso, sino que cada uno votaría por sí mismo, dijo Kirishima. Eso es exactamente lo que quiero decir, dijo Ide. Quien logre obtener varios votos será la persona más adecuada para el puesto. Izuka estuvo de acuerdo con su forma de pensar y rápidamente se pusieron a escribir el nombre de la persona que querían que fuera presidente de la clase. Ella dudó, con el bolígrafo sobre el papel, pero en lugar de escribir su propio nombre, escribió Bakugo. Él era inteligente, podía dirigir la clase y sintió la necesidad de escribir su nombre en lugar del suyo. Esto seguramente sería algo que él querría y sintió que su timidez se interpondría al final. Suspirando, dobló el papel y lo envió al frente de la clase. Su timidez era un gran problema. A veces parecía interponerse en su camino hacia su objetivo. Una vez que todos terminaron, Aizawa anotó los resultados en la pizarra. Su mirada recorrió los nombres antes de detenerse en Bakugo. Solo había un voto, ese debía ser el suyo. Frunció el ceño mientras se preguntaba por quién había votado, si no por él mismo. Al mirar su propio nombre, se sorprendió al ver que habían votado por él 3 veces. Momo había quedado en segundo lugar, 2 personas habían votado por ella. Se preguntó si Bakugo había votado por ella misma o por Momo. El hecho de que fuera posible que hubiera votado por Momo provocó que una sensación desagradable se apoderara de su pecho. Apartando sus pensamientos, volvió a centrar su atención en la clase. Bakugo no dijo nada, solo permaneció sentado en silencio en su asiento. 0 votos, dijo Ide con la cabeza gacha mientras su cuerpo se sacudía. Ya lo creía. Esta es la dura realidad del oficio sagrado. ¿No votaste por ti mismo?, preguntó Momo confundida. Tú eres quien propuso una elección, dijo Sato. ¿Qué pretendías exactamente, Ide? Bueno, tienes a tu presidente, Midoriya Izuka, y al vicepresidente Yaoyorozu Momo, anunció Aizawa mientras volvía a meterse en su saco de dormir. Va a ser divertido trabajar contigo, dijo Momo con una sonrisa hacia la chica de cabello verde. Tú también, Momo, dijo Izuka asintiendo. Su mirada se desvió hacia el tablero y su mente seguía pensando en por quién había votado Bakugo. Sus ojos verdes se encontraron con los de él, pero él solo la miró con frialdad. Se estremeció y miró hacia otro lado y siguió a la chica más alta hasta sus asientos. El dolor en su muñeca la quemaba mientras su cuerpo se estremecía. Luchó contra las lágrimas y se obligó a respirar. Si así era como él quería ser, ella podía aceptarlo, incluso si le dolía. Se negó a mirarlo siquiera por el resto del día y cuando llegó la hora del almuerzo prácticamente saltó de su asiento y salió del aula tratando de alejarse de su presencia. Mientras corría por los pasillos, 2 manos se posaron sobre sus hombros y la detuvieron. Oye, gritó Kaminari mientras la obligaba a detenerse. Seguro que puedes moverte rápido. Sí, dijo Kirishima riéndose. Tratábamos de contactarte para preguntarte si querías sentarte con nosotros a la hora del almuerzo. Conoce a mi nueva amiga, dijo Kaminari con una sonrisa mientras dejaba caer la mano de su hombro. Kirishima también quería pasar el rato. Hola, eso suena divertido, dijo Izuka sintiendo mientras ambos la rodeaban con un brazo. Genial, gritó emocionada la rubia. Entraron a la cafetería, tomaron su comida antes de sentarse. Ambos chicos iniciaron una conversación al instante, arrastrándola fácilmente hacia ella mientras hablaban. Sorprendentemente, se sintió a gusto con ellos dos. Era fácil hablar con ellos y nunca dejaron que la conversación se detuviera. Izuka, ¿te importa que nos sentemos aquí?, preguntó Ochako tímidamente mientras miraba a los 2 chicos.
No me importa, a ustedes sí. Kirishima y Kaminari consintieron y los llevaron a los asientos frente a ellos. Ide y Ochako se sentaron rápidamente y la niña les sonrió. Es genial que se hayan convertido en presidentes de la clase, dijo feliz. Sí, dijo Izuka. Tengo algunas dudas sobre lo bien que lo haré, pero lo espero con ansias. Lo harás genial, declaró Ochako. Midoriya, tu determinación y coraje en un momento de apuro te hacen perfectamente apto para liderarnos a todos. Por eso voté por ti. Votaste por mí, gritó sorprendida. Estoy de acuerdo con él, dijo Kaminari. Si no hubiera votado por mí mismo, usted habría sido mi segunda opción. Ito. Gracias, dijo Izuka con la voz un poco temblorosa. No te importa si tomo este asiento, ¿verdad? Pregunta Momo mientras mira fijamente al grupo. Siéntate, dijo Izuka señalando el asiento. Estaba emocionada de tenerla con ellas, había una pregunta que quería hacerle. ¿Has avanzado algo con tu bandi? Momo suspiró mientras miraba fijamente su comida. Olas de frustración la recorrían. No, no lo he hecho, dijo antes de mirar hacia arriba y dedicarle una pequeña sonrisa a la chica de cabello rizado. Pero lo estoy intentando. Estoy segura de que se dará cuenta pronto, dijo Izuka. Eres genial. No estaba segura de con quién estaba vinculada Momo, pero esperaba que él viera lo genial que era. Oh, ya has activado tu marca, dijo Ochako con una sonrisa. Yo todavía no lo he hecho. Lo he hecho, dijo Kirishima, mientras su mirada buscaba por toda la cafetería intentando localizar a la conocida chica rosada. Apenas había hablado con ella desde que se enteró, pero no se atrevía a hacerlo. Ella aún no había dado ninguna indicación de haber activado su marca y se sentía insegura de dar el primer paso. Kaminari e Ide negaron con la cabeza, no se habían topado con el que activaría sus marcas. Todos se giraron para mirar a Midoriya, quien no había mencionado nada, su mirada había caído sobre la mesa. No has dicho si tu marca se ha activado todavía, dijo Kaminari golpeándole suavemente las costillas con el codo. Así que si no, Izuka no se sentía cómoda hablando de su marca, el tema sacaba a relucir todo lo que estaba tratando de evitar con Kachan. Sin embargo, sabía que nadie preguntaría quién era. Era un acuerdo tácito de que nadie intentara obligarla a saberlo, solo se mencionaba si las partes estaban dispuestas a decirlo. Ito, dijo Izuka con un suspiro. Lo he hecho. Todos parecieron percibir lo incómoda que se sentía y rápidamente sacaron a relucir un tema diferente. Un estridente ruido inundó la cafetería, lo que hizo que Izuka se estremeciera y se pusiera de pie de un salto. ¿Por qué suena la alarma?, preguntó mientras sus ojos bailaban en todas direcciones en busca de problemas. El nivel de seguridad 3 hectáreas ha sido violado, se escuchó una voz por el intercomunicador. Por favor, todos los estudiantes evacúen de manera ordenada. Al contrario de lo que había dicho el intercomunicador, se desató el pánico en la sala y la gente se puso de pie de un salto y corrió hacia las salidas. Izuka cayó al suelo y se estrelló contra la mesa cuando alguien la empujó. Un grito de sorpresa salió de sus labios mientras se levantaba de la mesa y miraba a su alrededor. Sus amigas ya habían sido arrastradas, atrapadas entre la multitud que las rodeaba. Ella bloqueó otro codazo que iba a golpearla en el estómago, a nadie le importó a quién golpearon ni cómo, solo querían escapar a un lugar seguro. 2 personas más la empujaron y no pudo recuperar el equilibrio, por lo que fue empujada hacia otro cuerpo. Unas manos la agarraron con fuerza de los brazos, impidiéndole caer al suelo, mientras la levantaban. Sus dedos agarraron con fuerza la chaqueta de la persona, utilizándola para mantener el equilibrio mientras la gente continuaba empujándola. ¿Estás bien?, preguntó Todoroki, sus manos todavía sujetando sus brazos mientras tenía que tirar de ella hacia él cuando alguien más la chocó. Probablemente quedaré magullada después de esto, pero estoy bien, dijo sobre el ruido de la multitud. Vamos, dijo él, tirándola de ella. Tenemos que irnos de aquí. No es seguro con todo el mundo corriendo por ahí. Ella asintió mientras él se daba la vuelta y comenzaba a abrirse paso entre la multitud. Ella agarró su chaqueta con fuerza y se mantuvo lo suficientemente cerca de su espalda para que no se separaran. Cada vez que alguien la golpeaba, ella se estremecía, pero su control sobre Todoroki nunca flaqueó. Estaba segura de que había estirado la tela y se dijo a sí misma que la reemplazaría más tarde. Todo está bien, gritó una voz, lo que hizo que Izuka se dirigiera de inmediato hacia donde estaba Ide, parado en un cartel de salida, luciendo un poco incómodo mientras se balanceaba. Es solo la prensa. Todos comenzaron a calmarse e Izuka ya no tuvo que preocuparse por ser golpeado. No hay razón para entrar en pánico. Esto es UA, comportarse de una manera digna de esta gran institución.
Izuka suspiró aliviada cuando ya no tuvo que preocuparse por hacerse más moretones. Su control sobre Todoroki se soltó y le envió una sonrisa de disculpa. Lo siento, dijo ella, señalando su abrigo. Te pagaré para que te consigas uno nuevo. Todoroki tiró ligeramente de la tela antes de volver su atención a la chica. Está bien, dijo él antes de asentir y alejarse, encaminándose hacia su salón de clases. Ella siguió mirándolo un poco sorprendida por su actitud despreocupada, pero, de nuevo, estaba acostumbrada a cómo reaccionaba Bakugo. Él habría gritado y exigido que lo reemplazara. A veces tenía que darse cuenta de que no todos reaccionaban de esa manera. Midoriya, niña, gritó Kaminari, saludándola con la mano desde varias personas que estaban a su lado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo ella, volviendo a caminar para pararse frente a él. Kirishima y yo nos preocupamos cuando desapareciste de nosotros, dijo. La mayoría de nosotros pudimos permanecer juntos, pero tú te perdiste de vista casi al principio. Ah, no, alguien me tiró contra la mesa. Comenzó a frotarse los distintos puntos donde había recibido el golpe. Hombre, la gente era brutal. Comenzaron a caminar juntos hacia el aula. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó con una ceja levantada. No dejas de frotarte la espalda y otras partes. Sus ojos recorrieron rápidamente los distintos puntos de los que ella se quejaba. La gente tiene que aprender a controlar su fuerza, se quejó. Juro que todos los que parecían tener una peculiaridad de fuerza me golpearon. Ah, o eso simplemente eres un endeble. Le dio un golpecito en el costado, lo que hizo que ella le golpeara la mano con el ceño fruncido. Cállate, dijo ella con naturalidad. Cuando entraron a la clase, Izuka fue a pararse al frente con Momo y su mirada se posó en Bakugo. Él la miró fijamente, pero sus ojos se posaron en el lugar donde ella se estaba frotando un moretón particularmente grave. Él apartó la mirada de ella y la miró fijamente, fijando la vista en su escritorio, tratando de fingir que no le importaba, incluso mientras apretaba los puños debajo de la mesa. Momo y a mí nos gustaría elegir a los demás miembros del consejo estudiantil en este momento, dijo Izuka en su papel de presidenta de la clase. No era algo que estuviera segura de poder hacer, pero era un paso más para ganar confianza y poder convertirse en la heroína que quería ser. Ella desempeñaría su papel lo mejor que pudiera. Una sonrisa iluminó su rostro mientras comenzaban a llenar los roles de los demás miembros del consejo. Ella podría hacer esto.